¿En dónde está el purgatorio? Yo quiero saber. ¿El purgatorio tiene la Biblia ahí? Sí. Ah, búscamela. Yo quisiera Con saber. todo el gusto, y Dios le ha dado a este hermano, le ha concedido encontrarse conmigo para que mire donde dice la Biblia que existe el purgatorio. Búsquelo. San Mateo, capítulo 5, yo le tengo el micrófono y le pongo el micrófono. San Mateo, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Y gracias por su pregunta. Mateo 5, 25. Y mientras él lo encuentra, debo decirle que purgatorio viene de purgar, de purificar, de pagar una deuda que usted tenía. Y vamos a escucharlo donde lo dice. Mateo 5, 25. De cierto te digo. ¿Puedo ir haciéndole eco a la palabra? De cierto os digo, significa, ¿va a hablar mentiras o va a hablar verdad? Verdad. ¿Y quién es el que va a hablar la verdad? Jesús. Jesucristo. Él ya dijo la verdad, ahora nos queda a nosotros o creerle O no creer. o no creerle, porque para que le creyéramos comenzó diciendo, de cierto os digo, que traducido al castellano significa, en verdad les digo. ¿Qué es lo que dice Jesús en verdad? Sin mentira, sin error de equivocarse, que usted y yo lo podemos creer. Paren la oreja, pongan la lupa y tomen la foto. Ok. Ponte de acuerdo con tu adversario, ponte entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Aquí está, hablemos. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino, ¿a dónde? Al juez, al juicio. ¿Quién es el juez? Dios. Dios. ¿Cuál es el juicio? Cuando Dios nos juzgue. Ponte de acuerdo mientras vas de camino. Mientras estás vivo, antes de llegar al juez, ponte de acuerdo en el camino. ¿Qué pasa si no se pone de acuerdo con su adversario en el camino? ¿Qué va a pasar? Y llega el juez, le llega la pelona, se muere, y llega Dios. Escúchenlo. Y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Si no se puso de acuerdo con su adversario y tenía odio en su corazón y se murió, ¿a dónde lo va a mandar el juez? A la cárcel. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto, porque Jesús dijo, de cierto os digo. Ahora miren esa cárcel. Vamos a tomar la foto para ver si esa cárcel es el infierno, el cielo o el purgatorio. Dale para que usted mismo se dé cuenta esa cárcel. Lo metan a la cárcel. De cierto te digo. Otra vez dice de cierto, no es mentira. Que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se dan cuenta que esa cárcel es para pagar? Para purificar la deuda que usted tiene hasta que purifique o pague el último cuadrante. Y dice Jesús, el Señor, que de ahí saldrá. Si tomamos la foto, ¿es el infierno? No. ¿Cómo sabemos que no? Porque en la foto aparece que saldrá. ¿Y del infierno no puede
Salí. Tomemos la foto. Pácata. ¿Será el cielo? No, porque el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. No le hagan al pendejo. O nos vamos a ir al cielo o al infierno. Una de dos. El purgatorio, yo tengo mis dudas. El purgatorio está aquí. Ciertamente, el purgatorio es donde va a sufrir. Es un tormento donde va a sufrir. Si Jesús lo comparó con una cárcel, si San Pablo lo comparó con fuego, en lo que acabamos de leer, significa entonces que es un tormento, pero que ese tormento no es para maldad, sino es fruto de la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Pero como nosotros somos desobedientes y nos portamos mal en esta vida y así nos agarra la muerte, Dios nos brinda una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para limpiarnos del pecado después de muerto y poder entrar al cielo. El purgatorio es una segunda oportunidad, mentira. Eso lo enseña tu pastor de tu secta. La Iglesia Católica no enseña eso. El purgatorio no es ninguna segunda oportunidad. Y luego vamos a mostrarle 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, cuando uno muere, va y, ojo, si se ha portado mal, pagará. Se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Vamos a escuchar. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí viene. Listo. Presten atención. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Paren la oreja lo que viene. Si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo, pero primero tendría que pasar por él. ¿Cómo llama la iglesia a ese fuego por donde tenemos que pasar si las cosas las hemos hecho mal? Purgatorio. ¿Y después se salvará? Sí. Lo dice la Reina Valera. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por las 10 conferencias que ya hemos ministrado. Gracias por tu poder y por tu sabiduría. Nos humillamos una vez más delante de ti y te pedimos que tú derrames tu gloria y derrames tu poder en esta noche, a la medida en que estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Después del arrebatamiento de la iglesia, del encuentro de Jesús en los aires, la iglesia rendirá cuentas delante del tribunal de Cristo, no para la salvación, pero para lo que hemos hecho, las obras, no para la salvación. La iglesia no pasará el juicio de la salvación, pero nosotros compareceremos delante del trono de Dios para darnos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, la obra de Dios, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Daremos cuenta de nuestros hechos, actos, trabajos. Ese juicio será después del arrebatamiento de la iglesia. Será en los aires. En primer lugar, ¿quién es que será juzgado allí y cómo serán estas cosas? No es para la salvación, pero es las obras, lo que hemos hecho en el cuerpo para Cristo. Primero, en el juicio del tribunal de Cristo.
no serán traídos a la memoria los pecados anteriores a la conversión. Hebreos capítulo 8 y el versículo 2. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El tribunal de Cristo no es el juicio para la salvación. Usted ya estará salvo. Es el juicio lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, lo que hemos hecho o dejado de hacer. Segundo, Dios juzgará las intenciones que teníamos para servirle. Y Dios juzgará la manera que lo hemos servido y por qué lo hemos servido. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5. Así que no juzguéis antes que sea tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recibirá alabanza de Dios, no es para la salvación. Nadie que va a recibir alabanza de Dios estará perdido, es para la iglesia. La iglesia recibirá alabanza de Dios. Lo que hemos hecho en el cuerpo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál ha sido el motivo? El empuje. ¿Por qué lo hemos servido? ¿Para nuestra gloria propia? ¿Por qué lo hemos servido? ¿Para la extensión del reino de Dios? Ahí las intenciones del corazón serán reveladas. ¿Por qué lo hemos servido? Tercero, Dios nos dará calificaciones a lo que hemos hecho en 6 maneras. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, quiere decir su galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así pase por el fuego. Quiere decir, cuando nosotros llegáramos delante de Dios, Él juzgará nuestras intenciones. ¿Por qué nosotros lo hemos servido? Hay 6 calificaciones. Primero, unos harán trabajos o ya lo habían hecho de oro, plata o piedras preciosas que son incorruptibles, que no se corrompen. Pero otros han trabajado para su gloria, para su nombre. Entonces será de madera o de heno, paja o hojarasca. Pasará por el fuego. Quiere decir que hay un galardón para lo que hemos hecho para Dios. Pero en aquel día nosotros realmente sabremos por qué es que nosotros le hemos servido. ¿Por qué es? Unos recibirán galardones, otros no. Otros perderán sus galardones, aunque serán salvos, pero pasarán en el fuego. Porque su obra no fue aprobada por Dios. Era por los hombres, pero no era de Dios. Decir que no se puede orar por esa persona, agarran la parábola que el Señor dio sobre el rico y Lázaro. Entonces ellos dicen que como claramente habla de que no hay un muro que los separa, entonces dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ellos dicen que pues simplemente hay infierno y cielo. Es simplemente lo que quería decir, de dónde es ellos o de dónde se coge ciertamente esa doctrina. Pero ahí está hablando de que el uno fue al cielo y el otro al infierno. Y ahí no está hablando la opción del purgatorio. Está hablando de 2 opciones. Pero hay una tercera de la que el mismo Jesús habló. Solo que ahí no la metió. Pero sí, ciertamente están las 2 opciones ahí, el cielo y el infierno. Pero no metió la otra. Miren, mis amados hermanos, esto es algo muy, muy importante que quiero que vayamos desarrollando a través del video y que vayamos viendo de dónde viene el purgatorio. ¿Por qué nosotros, un ejemplo, yo me pongo en lo personal, híbrida? Es una religión híbrida que adoptó muchas herejías del paganismo, maquillándolas de cristianismo. Vemos que la Iglesia Católica Romana adoptó muchas, aunque los católicos lo nieguen. La Iglesia Católica Romana adoptó muchas herejías del paganismo. Una de ellas fue el purgatorio. El purgatorio se introdujo a la Iglesia Católica Romana a través de un desarrollo gradual.
No crean que en el siglo I, la iglesia de los primeros siglos nunca creyó en un purgatorio. El apóstol Pablo jamás creyó en un purgatorio. El apóstol Pablo es es el más grande teólogo del Nuevo Testamento, que escribe 3 epístolas, que es el que escribe todo lo que es la soteriología de justificación, de salvación, de redención, de expiación, de propiciación. Usted lea la carta a los Romanos, que es la columna vertebral del Nuevo Testamento. Vea la epístola a los Gálatas, para que se dé cuenta de qué manera el apóstol Pablo habla del sacrificio de Jesucristo. Eso no existe en la Biblia, mis hermanos. El purgatorio es de origen pagano. De tantas herejías que adoptó Roma y las dogmatizó y anatemizó a todos los fieles católicos que no creyeran en esas herejías, la Iglesia Católica Romana va por encima de las Escrituras. Miren, mis amados hermanos, en Grecia, la doctrina de un purgatorio fue inculcada por uno de los principales filósofos, como Platón. Platón, si alguno ha leído algún libro de Platón, se dará cuenta que el purgatorio es de origen pagano. Los griegos creían en un purgatorio. Los griegos creían en un fuego purificador. Platón, hablando del juicio futuro de los muertos, sostiene la esperanza de la salvación final para todos, pero afirma que aquellos que son juzgados, algunos deben pasar primero por un lugar de juicio subterráneo, donde sufrirán el castigo que hayan merecido, mientras que otros, como consecuencia de un juicio favorable, son llevados enseguida a determinado lugar celestial. Hermanos, es de origen pagano. Los griegos creían en un purgatorio. Por eso la Iglesia Católica Romana se le acusa de ser un sincretismo, de ser una religión híbrida, que adoptó herejías paganas y las maquilló de cristianas. Roma enseña acerca del purgatorio. Fíjense lo que dice la Iglesia Católica Romana acerca del purgatorio. Dicen que era sostenido ante la mente de los hombres, pero que mantenía una esperanza. En aquel tiempo el purgatorio en el Concilio de Trento no era un estado, hermanos, era un lugar literal. Hasta en eso han cambiado la Iglesia Católica Romana acerca del purgatorio. Entonces Roma enseña la creencia del purgatorio antes de que existiera en el catolicismo. Esto lo dice Hislop, que es un historiador que le da duro a la Iglesia Católica en cuanto a las herejías que adoptó del paganismo. Los sacerdotes egipcios. Los egipcios también creían en un purgatorio. Los egipcios también creían en un fuego purificador, igual que los griegos. Por eso muchos eruditos, incluso en la Reforma Protestante, muchos protestantes acusaron a la Iglesia Católica Romana de ser un sincretismo, de ser una religión híbrida, que tergiversa la Biblia, que tergiversa el mensaje de salvación de nuestro amado Salvador Jesucristo. El purgatorio, repito por tercera vez, es el insulto más grande que le pueden hacer al sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo. El purgatorio es una falta de respeto y es pisotear la sangre del Cordero, como lo hace la Iglesia Católica Romana, que para ellos el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Para nosotros, la Iglesia evangélica, la Iglesia de Dios, la Iglesia que fue comprada a precio de sangre, que es la sangre de Jesús, es suficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los egipcios, en los sacerdotes, en los derechos funerarios y las misas por los muertos, estaban lejos de ser insignificantes. Los sacerdotes, dice Wilkinson, inducía al pueblo a gastar grandes sumas de celebración de los ritos fúnebres. Los egipcios celebraban estas misas, se las hacían lo necesario para vivir, se angustiaban por ahorrar algo para los gastos de su muerte, porque además el proceso de embalsamiento, que algunas veces costaba un talento de plata, la tumba misma se compraba a costo inmenso y se hacían numerosas exigencias sobre los bienes del difunto para la celebración y otros servicios para el alma. Las ceremonias
acerca de los egipcios que tiene una conexión con el purgatorio. Dice en otra parte, consistían en un sacrificio similar a los ofrecidos en los templos dedicados por el difunto, aún a los dioses como Osiris, como Anubis y otros relacionados con Amenti. Y también se ofrecían incienso, libaciones, algunas veces se leía una oración estando presentes como los dolientes, los parientes y los amigos. Ellos también se unían a las oraciones del sacerdote egipcio. O sea que los egipcios ya hacían un ritual como lo hace la Iglesia Católica Romana, ofreciendo un sacrificio, ofreciendo una misa, ofreciendo una ofrenda, ofreciendo indulgencias para que el alma del pecador saliera de ese lugar. Nos damos cuenta, hermano, en los que van a ver este video, nos damos cuenta que el purgatorio es de origen pagano. Tanto los griegos, tanto como los egipcios creían en un purgatorio. Eso no es de origen cristiano. No tiene ningún origen en los apóstoles, no tiene ningún origen en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de origen pagano. Dice este historiador que les estoy presentando, el purgatorio, el origen del purgatorio en la Iglesia Católica. Alexander Hilson menciona que en pagan purgatorio el fuego, el agua y el viento están involucrados. 3 de los 4 elementos del paganismo se utilizaron para purificar a una persona para pasar por el purgatorio. Un Virgilio, el famoso poeta romano, escribió en la Eneida, libro 11, mucho antes de que existiera el catolicismo romano, dice: pues la suciedad largo tiempo contraída aún en el alma permanece y perdura en ella los restos del vicio inveterado, y en todo rostro aparecerán las manchas del pecado obsceno. Para esto se imponen diferentes penitencias y algunos cuelgan para ser blanqueados por viento, unos sumergidos en el agua, otros purificados por la muera. Cae la costra de todo crimen cometido y no queda señal de sus habituales manchas, pues el éter puro del alma permanece. Hilson nos dice acerca de este libro que se llama Las 2 Babilonias: en el purgatorio pagano el fuego, el agua y el viento se representaban, como puede verse en los versos de Virgilio, aunando sea para purificar la culpa del pecado. El purgatorio del papado, incluso desde los días del Papa Gregorio el Grande o Gregorio Magno, el fuego ha sido de gran medio de purificación. Así, mientras las llamas del purgatorio del mundo futuro son apenas una realización del principio incorporado en los llameantes y purificadores fuegos de Balal de la víspera de San Juan, constituyen un eslabón en la identificación del sistema de Roma con el sistema de Tamuz, Zoroastro, el gran dios de los antiguos adoradores del fuego. Si la regeneración bautismal, la justificación por las obras, la penitencia como la santificación para la justicia de Dios, el sacrificio, encuentro de la misa, la extrahumación, el purgatorio y las oraciones por los difuntos provienen todos de Babilonia. Todos estos ritos provienen de Babilonia. Todos estos ritos provienen del paganismo, hermanos. Fíjense lo que dice el catecismo acerca de esto. Dice: el purgatorio es un estado o condición en la que se limpian las almas de los justos que mueren con las manchas del pecado antes de ser admitidos en el cielo. O sea, mis hermanos, dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana que las personas tienen que pasar por un purgatorio antes de entrar al cielo. La pregunta que yo hago, y reto a cualquier católico a que me responda: entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Para qué derramó Jesús su última gota en la cruz del Calvario? ¿Para qué nuestro amado Salvador Jesucristo se dejó azotar, se dejó golpear, lo vituperaron, lo maldijeron, lo crucificaron, le hicieron tantas cosas vergonzosas, y todo lo hizo por amor a nosotros? Derramó su última sangre en la cruz del Calvario, estuvo agonizando en la cruz, derramó su sangre. Dice el apóstol Pablo, no abrió su boca. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica menosprecia la sangre de Jesús. El catecismo de la Iglesia Católica menosprecia el sacrificio de Jesús, porque para ellos no es suficiente.
¿Por qué nosotros decimos que María es concebida sin pecado? Original. Porque hay dos citas muy importantes en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 29 o 30, léalo desde el 30. Y usted verá que Romanos 8, 30 nos viene a decir algo muy importante. Así pues, a los que Él eligió los llamó. A los que Él eligió, Los llamó. ¿usted cree que eligió a la Virgen María? Sí, la eligió. ¿Cree que la llamó? Sí. A los que llamó los hizo justos A los que llamó los hizo justos y santos. y santos. Ajá. Y ahora, desde que lo llamó, Él ya sabía lo que estaba haciendo. Otra. Allá en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de la mujer que parió al Hijo de Dios, que va a vencer al diablo, que es María, y habla del enfrentamiento que tuvo con Satanás, y el diablo no le pudo hacer daño. Miren ustedes lo que dice el capítulo 12, versículo 16. Cuando la Biblia muestra esa pelea que hubo con Satanás y la mujer. Pero la tierra vino en ayuda de El 15. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer. Ahí está, la serpiente, el antiguo demonio, el diablo, vomitó detrás de la mujer. Vómito significa quiso ahogarla en el pecado, quiso destruirla en el pecado. Otra vez. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Para que la arrastrara. Vamos a ver si logró tocarla. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río. ¿La pudo tocar? No. Que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y vamos a ver qué hizo. Y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Se fue a hacer la guerra a los católicos. ¿Por medio de quién? De los protestantes. Y mire, el diablo no se va a rendir. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, pero no es agua, agua como un río. Está haciendo una comparación. ¿Qué quiere decir eso? El diablo va a usar la boca del anticristo, así como usó la boca de Hitler, y va a desatar un discurso de odio contra los judíos. Va a haber un discurso de odio contra la nación de Israel en el mundo, y la mujer será arrastrada por el río. Los judíos van a ser perseguidos y odiados como nunca antes. Esto es tremendo, hermano. Pero la tierra ayudó a la mujer. Esto es interesante. Pues la tierra abrió su boca. Es decir, muchos países van a abrir sus fronteras para proteger judíos en ese tiempo. Mucha gente arriesgando la vida van a proteger a los judíos, como en el caso de Ana Frank, por ejemplo, o muchos otros judíos que fueron protegidos por cristianos en la época del Holocausto, principalmente en los Países Bajos, en Italia o en Grecia o en Tesalónica. Mire, hermano, los van a proteger. Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es tremendo. Y el dragón entonces se llenó de ira contra la mujer, otra vez, y se fue a hacer guerra contra el resto de los judíos que están fuera de Israel. A los judíos que están afuera los persigue ahora. Y note un detalle, en especial, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en el Mesías. En específico, contra los mesiánicos. ¡Pum! Ahí es el golpe. Ya no es contra cualquier judío, es contra los judíos que crean en Yeshua en ese tiempo. Contra ellos es el ataque. Directo, frontal. Y nosotros creemos que María fue preservada de ese pecado porque está escrito en Apocalipsis 12, de forma figurativa, 12,
Vamos a ponerle allá como el 10 y 15 quizás. ¿Qué es 15? Ajá. 12:15 de Apocalipsis. Y la serpiente arrojó de su boca. La serpiente, ¿quién es la serpiente? El diablo. Arrojó de su boca. Tras la mujer. ¿Quién es la mujer? La mamá de Jesús. Arrojó de su boca. Agua como un río, para que fuese arrastrada. Para que fuese arrastrada. Y luego Cristo la va a salvar de ahí. Nos salvó a nosotros nos arrastró el pecado y de ahí nos sacó Cristo. Pero vamos a ver si a ella la arrastró. Para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No la tocó, fue preservada. El demonio le tiró todo el veneno, pero Dios hizo que la tierra viniera en auxilio de la mujer y no permitió que la tocara. Por eso llamamos preservada del pecado original. Uno de los fundamentos bíblicos es este de Apocalipsis 12:15, donde muestra, pero no que usted diga, encuentre, María fue preservada del pecado original. Eso no existe así literalmente. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Tome ahí su Biblia, por favor, donde está usted. Y vamos a ver, mi amado hermano, si realmente eso es cierto. Dice el capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal. Habla de una mujer. Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto. Quiero hacer rápidamente hacer ese análisis. El dogma de la Iglesia Católica Romana, o por lo menos los católicos romanos, dicen que María dio a luz sin dolores a Cristo. Por eso ellos creen en la virginidad perpetua de María, porque dicen que Cristo no nació ¿por dónde? De un parto normal como lo hacen hoy en día las mujeres, sino que dicen que como atravesó un rayo de luz, que así Jesús atravesó, y, bueno, etcétera. Se inventan cada locura los católicos para decir esas cosas. Pero si esta mujer tenía parto, tenía dolores, como una mujer que va a dar a luz, ahí queda descartado primeramente que es María, porque el catolicismo romano enseña que María no sufrió dolores de parto. Como ella no tenía pecado, porque dicen que ella es concebida sin pecado, por eso ellos creen en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Por lo tanto, el pecado, ¿cuál fue la consecuencia del pecado? Que las mujeres iban a dar a luz con dolores de parto. Cuando la mujer se le fue imputado el pecado y la consecuencia de la desobediencia a Dios, que fue el pecado, las mujeres dieron a luz con dolores. Por lo tanto, si ellos aceptan que estos dolores de parto fue María, tienen que aceptar que se les derrumba y se les cae a pedazos la Inmaculada Concepción de María. Porque si María tuvo dolores de parto, María tuvo que haber tenido pecado. Porque esa es la consecuencia del pecado.